Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Yara Fernández. La doctora Fernández es cirujana cardiovascular, una especialista en todo lo que tiene que ver con la enfermedad arterial periférica, varices y impacto de la enfermedad vascular en diabético. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí es un placer conversar de estos temas que cada día nos impacta más a nuestro país, como son las enfermedades vasculares y su asociación con otras enfermedades como es la diabetes mellitus. Así es, doctora. Y este impacto en el diabético fundamentalmente es grave, es realmente grave. Y hace falta, doctora, de que profesionales como usted pues lleven orientación principalmente a nosotros, los diabéticos, porque somos diabéticos. Entonces, nada, vamos a arrancar de una vez. Doctora, ¿qué es la enfermedad arterial periférica y cuáles son los tipos de enfermedades arteriales? Sí, mira, la enfermedad arterial periférica pertenece a las enfermedades cardiovasculares, que es bien conocido que son la principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces, en los pacientes ya diabéticos, en las personas que son diabéticas, este impacto es aún mayor. O sea, la enfermedad de las arterias, cuando afecta a un diabético, es mucho más agresivo que en una persona no diabética. Tiene mayor incidencia o mayor posibilidad de presentar complicaciones que pudieran terminar con la vida de esa persona, pudieran desencadenar problemas tan importantes hasta llegar a la muerte. Doctor, ¿y cuáles son las manifestaciones, los síntomas de la enfermedad arterial periférica? Lo malo de esta enfermedad es que es muy silente, es silenciosa, al igual que la diabetes. Hay personas que pueden tener años siendo diabéticos y no darse cuenta hasta que tiene algún tipo de complicación que hace el diagnóstico, lo lleva a la emergencia y ahí es que la persona se da cuenta que es diabética. O sea, es lo que se llama un debut de la diabetes, pero realmente ya la diabetes tiene años, a veces, o meses instalado en su cuerpo. Y los pequeños cambios que van provocando en el cuerpo son a veces insignificantes para la persona y no acude a un chequeo a tiempo. Eso mismo ocurre con la enfermedad arterial periférica. Cuando hay una obstrucción de las arterias, llámese en las extremidades inferiores, en las piernas, que es la más frecuente, o a nivel de las arterias que van en el cuello, que son las carótidas, muchas veces, hasta que no está en un estadio muy avanzado de la enfermedad, el paciente no tiene ningún tipo de síntoma importante. Algo tan sensible y tan sencillo como la pérdida del vello en las piernas, o sea, perder el pelo en la pierna, puede ser el signo indicativo de que tiene una enfermedad ya arterial periférica. Sin embargo, la persona dice, no, es solamente el vello que se me está cayendo, es el pelo, que ya no tengo pelo en esa parte de la pierna. Sin embargo, cuando se cae ese pelo en esa zona de la pierna, regularmente la parte más distal o en la pantorrilla, es porque la nutrición que está llegando a ese folículo del vello es tan insuficiente que se tiene que caer, se muere. Entonces, algo tan sencillo como la pérdida del vello en la pierna puede ser un signo de que ya tiene una enfermedad o una oclusión en una arteria importante de la pierna. Eso es uno de los menos notorios, sin embargo, es muy visible, porque si usted nota que antes era muy velludo en las piernas y que ha empezado a perderlo progresivamente y que en cabo de un tiempo está lampiño, como bien decimos en buen dominicano, ya no tiene casi vello en las piernas, eso debe ser un signo de alarma para acudir a una consulta para ver qué está pasando en mi pierna, que ya yo no tengo pelos y yo siempre he tenido mucho pelo en las piernas. Doctora, entonces quiere decir que esta enfermedad cuasi silenciosa, no hay una manifestación que pudiera ser, exceptuando lo de la pérdida del vello, del pie, del tobillo, no hay una manifestación porque hay personas que se le ven como unas verrugas
en las piernas, como unos bultos. Y muchas veces se piensa, no, tengo un tumorcito en la pierna. ¿No es esta una manifestación de esta enfermedad? No, regularmente cuando hay obstrucción en las arterias de las piernas, disminuye lo que es la sangre que lleva nutrición a la zona afectada, o sea, en este caso en las piernas. Entonces, los síntomas y los signos más comunes que se van a presentar son por falta de sangre. Uno de ellos también, que es la principal causa de la persona a evaluarse, de acudir a la consulta, es el cansancio. Un cansancio que regularmente es progresivo. Por ejemplo, una persona que regularmente, una señora o un señor que regularmente va al colmado diariamente a comprar cualquier necesidad que tenga en la casa o la comida diaria, que queda a 5 o 6 cuadras, la hacía como rutina y empezó a cansarse de las piernas antes de llegar al colmado. Pero ya es algo tan preocupante de que tiene que pararse hasta 4 y 5 veces antes de llegar al colmado, que apenas le queda 5 esquinas y no le molestaban antes las piernas. Eso es porque ya la pierna no tiene la circulación que tenían anteriormente y empieza entonces a quejarse y empieza el dolor. Eso es una de las más importantes, que es lo que nosotros llamamos la claudicación o la isquemia de la pierna, en donde la pierna en la cotidianidad, en lo que la persona hace diariamente, ya no lo puede hacer porque no le está llegando la sangre suficiente para poder ejercer esa función que diariamente hace, esa caminata. Doctora, y estos, bueno, profesionales que avisan también el hecho de ardor en los pies, en la planta del pie, dolor, retención de líquido, inflamación en el pie, ¿es esto causado por la enfermedad arterial periférica? Sí, hay muchos síntomas que se pueden presentar cuando hay obstrucción y son diversos. No todos pueden ocurrir juntos, pueden parecer unos u otros. No todos los pacientes refieren los mismos síntomas. Sin embargo, en los pacientes diabéticos es muy difícil el diagnóstico porque la circulación en los pacientes diabéticos se va a manifestar dependiendo de la arteria afectada y de los demás daños que pueda tener por la diabetes. Por eso se hace énfasis en que los pacientes cuando son diabéticos deben de tener mayor preocupación por lo que es el calzado, o sea, el tipo de zapato que utilice, porque en los pacientes diabéticos que también tienen una enfermedad arterial periférica o una oclusión arterial, en cualquiera de los diferentes grados, pudiera ser causa de amputación y está asociado al más del 50% de la amputación en los pacientes diabéticos. O sea, la mayoría de los pacientes diabéticos que terminan amputados es porque han tenido un problema vascular que ha empeorado la situación de la pierna, aparte de los daños que tiene la diabetes, y termina en una amputación. Por eso, esa combinación de oclusión de las arterias o enfermedad arterial periférica con diabetes es una combinación fatal. O sea, doctora, que la enfermedad arterial periférica tiene varias etapas. Sí, en los diabéticos, enfocándonos directamente, hay varias formas de dañar la circulación. Nosotros dividimos en dos grandes grupos. Unas que son las grandes, que son las que llamamos macrovasculares, lesiones macrovasculares. Entre esas están los más conocidos como los accidentes cerebrovasculares, o sea, los derrames eh, vasculares cerebrales, la enfermedad cardíaca o los isquemia del corazón, el infarto, por ejemplo, o la oclusión arterial de las arterias coronarias, y la enfermedad de las arterias de las piernas, que ahí es que se engloba lo que son las enfermedades arteriales periféricas. Y las que son de los pequeños vasitos. Doctora, esos pequeños vasitos, ¿es esto lo que se llama insuficiencia venosa profunda? No, cuando nos referimos a las lesiones microvasculares o de los pequeños vasos, son de esas arterias pequeñitas que van a nutrir otros órganos vamos a decir, en pequeñas proporciones, son milimétricas.
y esa es una de las que más le gusta a la diabetes. Por eso es tan frecuente en los pacientes diabéticos, he escuchado, lo que es la insuficiencia renal, uno de los órganos predilectos por la diabetes para el daño, para dañar la circulación, es el riñón. Esa circulación en la parte del riñón, en la función del riñón, no en el órgano, vamos a decir, magnificado, sino en la parte funcional, en esas pequeñas células que trabajan día a día para excretar lo que son los desechos del organismo. Esos son los primeros que ella empieza a dañar. Otro muy comúnmente que se conoce es la retinopatía diabética. O sea, otro órgano favorito del riñón es dañar la nutrición de la vista, de la retina. Por eso es tan frecuente en los pacientes diabéticos el daño en la visión, que también es algo progresivo. Y otro que no puedo dejar de mencionar, que es el que vemos todos los días, es la llamada neuropatía diabética. O sea, la diabetes afecta lo que es la circulación de los nervios que dan la sensibilidad. Entonces, lo destruye porque no se puede nutrir, se va muriendo el nervio por capas y entonces el paciente tiene menos sensibilidad y es por eso que cuando insistimos en los calzados de los pacientes diabéticos, en el corte de las uñas, en la higiene de las piernas, es tan importante la prevención que el daño no se provoque, porque cualquier heridita, cualquier mal corte puede desencadenar un pie diabético y terminar en una amputación por esa neuropatía. Es muy comúnmente escuchado el que, pero es que él es diabético, a él lo pueden cortar y no sentir. Esa es la realidad, porque ya la diabetes ha destruido los nervios que van a llevar esa sensibilidad porque destruye la circulación de esos nervios. Y esto empeora todo lo que es, vamos a decir que la circulación de toda la pierna, porque si una persona que nos llega muy frecuentemente se pone un zapato en la mañana, tiene una piedrita, para no ponerlo peor, que a veces hasta un clavo, está todo el día con ese clavo dentro del pie y no se da cuenta porque no tiene sensibilidad. Y peor Doctora, aún, ¿hay al antecedentes? otro día se pone el zapato otra vez y sigue la piedrita dentro del zapato. ¿Hay influencia? ¿Tienen que ver los antecedentes familiares con la enfermedad arterial periférica? Puede haber relación, sin embargo, no es la de más fuerza. Los factores predisponentes de mayor fuerza para desencadenar la enfermedad está lo que es el cigarrillo. El mayor enemigo de las arterias es el hábito tabáquico, porque a medida que pasa el tiempo va causando daño en lo que es todo el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo es una tubería, es un tubo que lleva sangre. Entonces, ese tubo tiene varias capas y la que es el hábito tabáquico, por todos los componentes del cigarrillo, que siempre se hace promoción para concientización de que esos componentes son dañinos, van a destruir lo que es el tubo por donde va la sangre, que son las arterias. Al provocar vamos a decir que un deterioro progresivo de ese tubo, lógicamente lo que va por el centro de ella, que es la sangre, va a disminuir y va dañando las arterias a medida que pasan los años. Por eso, mientras más años tenga fumando, mayor posibilidad de tener arterias muy enfermas, obstruidas. El segundo enemigo de la circulación o de las arterias es la diabetes, por los daños que ya mencioné. El azúcar alta en sangre va a predisponer a que las arterias se pongan más duras. Las arterias deben ser flexibles para cuando pase la sangre, impulsar, moverla, adaptarse y arrastrarla hasta donde tienen que llegar con los movimientos del corazón. Sin embargo, en los pacientes diabéticos, estas arterias se van poniendo cada vez más duras, más rígidas, se van depositando ciertas sustancias en sus paredes, las cuales ya no la pone flexible, que es lo que se llama aterosclerosis, y las arterias tienden entonces a obstruirse. Una cosa es cuando por dentro se tapa como una tubería cuando
se tira muchos residuos, como la cocina, que se van quedando residuos de grasa, restos de comida en la pared y tapan la tubería, a cuando el mismo tubo empieza entonces a ancharse y a disminuir lo que es el paso de la sangre y obstruye la arteria, entonces, de todo su grosor. Es un tubo grueso, pero no crece hacia afuera, crece hacia adentro. Por eso se ve afectada lo que es la circulación y en los pacientes diabéticos ocurre estas dos formas de obstrucción. Por eso es tan agresiva. Peor aún, cuando la persona es diabético y fuma, porque ya hay un daño en las arterias y viene lo que es la hipertensión, Doctora, la presión arterial alta. ¿es prevenible la enfermedad vascular en diabéticos? Sí, claro. El daño que se provoca en las arterias se puede frenar. Retroceder muy poco, pero sí frenar. Frenar es que no siga progresando hasta ocluir completamente la circulación. Lo más importante en los pacientes diabéticos es el control de la glicemia, control de azúcar. Debe de estar dentro de los niveles óptimos para que la circulación o los nutrientes puedan llegar hacia los diferentes órganos y las arterias también son un órgano. Entonces, para que no se dañe progresivamente más las arterias, se debe de controlar la diabetes, el colesterol y la hipertensión. Y sobre todo, el cese del hábito tabáquico, dejar de fumar. Eso es lo primero que se le exige a un paciente cuando hay una obstrucción en las arterias. Si usted no deja de fumar, el daño no va a controlarse. Si usted no deja de fumar, entonces su enfermedad va a seguir igual por más que nosotros querramos frenarla. Y haciendo esos cambios, tal vez no es que no manifieste una enfermedad, pero sí se retrasa. ¿Cuánto? Muchos años. Pero si no tiene un control de glicemia adecuado, si no hace cambio en la dieta, si no se ejercita para que las arterias mejoren la calidad de la sangre que llega a esas piernas o desarrolle nuevas rutas por donde llevar la sangre, la enfermedad va a terminar con la pierna porque va a terminar en una amputación por una obstrucción importante. Doctora, se dice que se calcula que uno de cada tres personas con diabetes en más de 50 años de edad padece de la enfermedad vascular periférica. Es una vez manifestada el problema de la enfermedad vascular periférica, una patología crónica, es una patología que puede conducir a la pérdida de la vida. Así es. La enfermedad arterial periférica es una enfermedad progresiva. Con los años va empeorando porque las arterias se van endureciendo con los años y esto provoca mayor rigidez en las arterias y menor circulación. En los pacientes diabéticos es vital el control de las arterias. Por eso ya a nivel mundial, en coordinación de las diferentes sociedades médicas, tanto cardiología, vascular, endocrinología, diabetología, se tiene por consenso de que toda persona diabética en debut o que vaya por primera vez a una consulta, se debe de tener algún patrón o visualización de su circulación. O sea, no es que tenga ya la enfermedad instaurada, es que inmediatamente ya es diabético y tiene más de 50 años, hay que ver cómo están sus arterias. Así no tenga ningún síntoma vascular o circulatorio, para ver en qué condición nos llega ese paciente desde el punto de vista vascular, para ver si trabajamos lo que es prevención, tratamiento primario, secundario o terciario, dependiendo de los estudios que se le hagan en esa primera visita. Ya cuando el paciente llega con una enfermedad arterial instaurada, ya entonces aquí lo que tratamos es de que el daño no progrese.
porque el 50% de los pacientes con enfermedad arterial periférica que son diabéticos están amputados de una extremidad antes de los 5 años. Y Antes de los cuando 5 años de manifestarse la no, enfermedad cuando ya periférica. tiene una enfermedad arterial periférica diagnosticada y es diabético, al cabo de los 5 años puede estar el 50% amputado ¿Cómo? de una pierna. En los próximos 2 años podría estar amputado si no se trata de las dos piernas. Y al cabo de los 10 años puede fallecer de alguna enfermedad cardiovascular o por una enfermedad vascular periférica ya irreversible. Por eso es tan importante al paciente diabético que tenga conciencia de lo importante de la evaluación vascular antes de que, vamos a decir, se diagnostique o antes de que tenga una complicación como una amputación de un dedito. Doctora, una paciente diabética y un paciente diabético, hombre, mujer, ¿cuál de los dos son más propensos a padecer la enfermedad vascular periférica? Tu pregunta está muy interesante porque cuando nos vamos ya a lo que son los sexos, no tanto el sexo en sí es el determinante, sino lo que conlleva a que ese sexo sea el predominante. Por ejemplo, en años anteriores, porque ya hay cierta igualdad de lo que son la manifestación de las enfermedades, si era un paciente mayor de 50 años, femenino o masculino, que ya está en menopausia, el riesgo cardiovascular de los dos sexos se va igualando, porque hasta que llega la menopausia hay cierta protección cardiovascular en la mujer por las hormonas femeninas. Por eso, la incidencia de enfermedades cardiovasculares ya después de la menopausia se va igualando con relación al sexo. Pero no solamente eso, están las enfermedades concomitantes. Si tenemos un paciente diabético, varón, vamos, un diabético, pero tiene una dieta controlada, una glicemia controlada, que se ejercita, que no es obeso, que cuida lo que es su alimentación y su salud, entonces va a tener menos riesgo de manifestar la enfermedad que una mujer obesa, que no se ejercite, que no tenga control adecuado de su glicemia. Sin embargo, cuando no tiene factores o que sea fumadora. Anteriormente habían ciertos hábitos que eran mucho más frecuentes en los hombres, como es el hábito tabáquico. Por eso los hombres eran más frecuentes, oclusión de las arterias. Pero cuando ya tenemos una población en donde hombre y mujer tienen los mismos factores de riesgo y tienen más de 50 años, entonces la manifestación, o mejor dicho, la enfermedad puede estar igual en ambos sexos, 50 y 50 o un número muy, muy, vamos a decir, mínimo entre diferencias de edades. Tenemos la dislipidemia familiar, la hipercolesterolemia o los triglicéridos altos familiar. Una persona que viene ya con alteración del colesterol desde joven, que después debuta como diabético y no tiene control de estos factores de riesgo, que es sedentario, que empezó a fumar en la adolescencia, ya en la adultez va a tener mucho más factores de riesgo que una mujer que no tiene esos factores de riesgo. Entonces, va a depender mucho de la población y Doctora, de los factores de riesgo. usted hablaba de la amputación de una extremidad y luego posiblemente la otra. ¿Es radical la amputación? No hay un proceso. Bueno, se me dañó un dedo, me amputaron un dedito de los pies. La amputación en sí de la extremidad, doctora, ¿es esto cuando el caso es crónico? No tanto la cronicidad, sino el grado de afectación que tenga la pierna. Porque en los pacientes diabéticos es más frecuente porque no solamente es obstrucción de las arterias, sino que la misma obstrucción y la diabetes va a desencadenar un daño en lo que es la parte del músculo, de la piel, del hueso y de los tendones de la pierna,
que va a empeorar y va a progresar en los diabéticos. Entonces, en ocasiones tenemos un daño vascular que no es tan severo, pero el daño que tiene ya lo que es tejido blando, la piel, el músculo, los tendones, el hueso, es tan avanzado y severo que tenemos que, lamentablemente, amputar hasta donde esté sana la pierna. Doctora, hablamos y insisto de amputación. ¿Cómo tratar la enfermedad vascular periférica en diabéticos? Lo primero es la prevención y el conocimiento de que si es la principal causa de amputación y la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el diabético, entonces tenemos que prevenir justamente que esto ocurra con la evaluación, el seguimiento. Un paciente diabético va a su endocrinólogo y le pone citas seriadas con controles de laboratorios. Y ya cuando lo considera, según lo que son las guías, que son por las que nosotros nos regimos, de las guías internacionales, se le indican estudios para determinar cómo están sus lechos vasculares, cómo está su circulación hacia el cerebro, hacia el corazón, hacia los riñones, hacia la vista, hacia los pulmones, hacia las piernas e inclusive hasta el órgano genital, hasta el pene. Entonces, si su endocrinólogo le envía, como dicen muchos pacientes, una caterva de análisis y de estudios, es justamente para ver cuál está afectado. Salieron todo bien, perfecto. Por ahora estos órganos están tranquilos, no están complicados, pero si sale alguno afectado ya hay que tratarlo. Para prevenir accidentes cerebrovasculares, ceguera en los diabéticos, que muchas veces cuando ya va al oftalmólogo no hay nada más que hacer que darle algún tipo de tratamiento para frenar el proceso, pero eso no quiere decir que va a recuperar la visión. O a un nefrólogo, en donde ya el daño es tan severo del riñón que lamentablemente no funciona y cae lo que es diálisis o hemodiálisis. Doctora, en el diabético se menciona una serie de cosas, eh, que la media compresiva, que el zapato para diabético, que no meter los pies en agua caliente, que no andar descalzo. ¿Cuál es el tratamiento real de esto? Tratamiento medicamentoso. ¿Es tan milagroso el uso de las famosas media compresiva para la enfermedad vascular periférica en diabéticos? En los pacientes diabéticos, los pies son un pilar de cuidado. O sea, las piernas debe de ser cuidadas como si fuera un recién nacido, un bebé. Un cuidado muy sutil, muy especial. Ese cuidado incluye una higiene delicada, un confort desde medias para diabéticos, que no son las medias de compresión que se usan para los problemas venosos, sino unas medias con una textura, vamos a decir, que un poquito más confortable. Y los calzados deben ser confortables, debe ser como un cuidado de un bebé, todo tiene que ser en telas muy suaves, muy sutiles, que no le aprieten. Hay cierto grado de compresión que nosotros sí le enviamos, pero porque hacemos unas evaluaciones ya que son muy específicas para saber si se la colocamos o no. Y el calzado justamente por la neuropatía. Como los pacientes diabéticos no tienen la sensibilidad establecida, si es muy o poca, entonces debemos de tratarlo con delicadeza. No puede usar zapatos que son rústicos, normales, que lo puede usar cualquier persona, por ejemplo, de cuero, calzados calientes o que tengan a calentarse, porque ese calentón en las piernas puede provocar humedad que en una persona que no es diabética pudiera no causar ningún tipo de efecto secundario posterior. Sin embargo,
una suela que sea muy caliente y le genere humedad, las bacterias que viven normalmente en la piel, en ese diabético se convierten en oportunistas y le provoca una infección en el pie. Unos hongos que también pueden crecer por la humedad, se combinan con la bacteria y tienen un pie diabético por el uso de unas sandalias inadecuadas. Es muy frecuente lo que es el pie diabético, porque en ocasiones cuando una persona está acostumbrada, por mencionar un abogado, un maestro, un policía o un militar, que está acostumbrado a usar su uniforme por 30 años, un calzado por 30 años de un estilo o 40 años, el decir ya tú eres diabético, tú no puedes usar ese calzado con la punta recta o ajustado, porque te puede causar problemas posteriormente si no asimila de que ese calzado que usó por 40 años, ya en su etapa de la vida, le puede ser dañino, va a terminar con un pie diabético y posiblemente en una amputación. Doctora, ¿se trata la enfermedad vascular periférica en diabéticos igual que se tratan los problemas varicosos? ¿Se trata esta enfermedad con cirugías? Las enfermedades de las venas son de las tuberías que recogen la sangre para llevar al corazón ya después que el cuerpo ha utilizado los nutrientes de la sangre. La oclusión de las arterias afecta las arterias que son los que llevan la sangre con los nutrientes. Por lo tanto, el tratamiento es diferente cuando hay problemas de las venas y cuando hay problemas de las arterias, que en ocasiones están las dos. Entonces ahí se complica mucho más el tratamiento. Cuando tenemos ya, vamos a decir que pacientes con enfermedades de las arterias, tenemos primero que hacer el diagnóstico y el grado de la enfermedad. En qué grado cae, qué tipo de arterias están obstruidas, qué otras enfermedades tienen la pierna, aparte de la enfermedad de la circulación de las arterias, que pueden haber otras enfermedades como una artrosis, como Doctora, una ¿cuál? inflamación en un tendón, como, un espolón, un juanete. Ya ahí hay más componentes afectados en ese pie, que también hay que tenerlo presente al momento de instaurar un tratamiento. O sea que es Doctora, bastante compleja. ¿cuán peligrosa es la famosa insuficiencia venosa profunda en el diabético? Cuando hablamos ya de lo que es la insuficiencia de las venas profundas, dependiendo el grado de afectación que tiene, entonces vamos a decir que estratificar si está en grado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, con la edad, las venas tienden a debilitarse, así como se pliega la piel, se pliegan las paredes de las venas y puede haber cierto grado de insuficiencia en las venas que va, vamos a decir, en deterioro o que va acorde con la edad. Nosotros esperamos cierto grado de insuficiencia en las paredes de las venas ya después de una persona tiene más de 75 años, pero este grado muchas veces no es tan avanzado como para provocar algún tipo de síntoma o de complicación en la extremidad. Por eso es importante la estratificación, o sea, que vemos en qué grado está afectado, cuál vena está afectada, porque no es lo mismo una vena que todas las venas de una sola pierna o de las dos piernas. No es lo mismo una vena que está más próximo al corazón que una vena que esté más lejos del corazón. Entonces, hay muchos factores que nosotros tomamos en cuenta antes de tratarlo. Y sí, para los problemas tanto arteriales como venosos, tenemos la prevención, que es lo ideal en la medicina y lo primero que podemos eh, trabajar, porque hay prevención desde prevención primaria, secundaria y terciaria. O sea, cuando un paciente me llega a mí amputado de una pierna, de un pie o de una extremidad, todavía estoy trabajando prevención, porque él tiene la otra pierna y la otra Exacto. pierna es hermana, nacieron juntas y han tenido el mismo desenvolvimiento, la misma, vamos a decir, nutrición
durante toda la vida. Entonces, ¿qué yo voy a prevenir en un paciente que ya está amputado de una pierna? Que pierda la segunda pierna, la única que le queda. Entonces, trabajamos de prevención desde antes de que la enfermedad esté establecida hasta cuando ya ha perdido una extremidad. Entonces, luego de la prevención tenemos lo que es el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, que es bastante amplio, el abanico de opciones terapéuticas, dependiendo del grado de enfermedad que tenga. Doctora, el tiempo traicionero se nos fue, se nos acabó el tiempo, pero dígale a los amigos de consulta participativa, principalmente a nosotros los diabéticos, ¿dónde contactar a la doctora Yara Fernández? Bueno, para contactarme se puede hacer por diferentes vías. Vía WhatsApp tenemos un teléfono para citas en donde se coordina todo lo que son las consultas, los lugares de trabajo, los horarios y todas las inquietudes que tienen los pacientes antes de acudir a una consulta, que es al teléfono 809-613-0761. Puede ser vía WhatsApp o por mensaje o por llamada. Puede ser al teléfono directo, ya llamándome para conversar directamente conmigo al 829-877-7878 y a través de las diferentes plataformas de redes sociales como Cirujano Vascular, La Rayita Abajo, Yara, o como Cirujano Vascular Yara, también me pueden contactar. Tenemos diferentes centros de atención en donde se puede atender tanto a nivel de Santo Domingo como en Bonao, en el Bien. Distrito Nacional. Doctora, gracias del alma por esta consulta. Como Muchas siempre, gracias por invitarme a conversar sobre estos temas que, aparte de que tienden mucho a confundir los términos, son enfermedades que a veces nos llega muy tarde para nosotros poder brindar las opciones de tratamiento y lamentablemente no todos podemos salvarle las piernas, las extremidades. así es, doctora. Gracias, doctora. Bye. Bien, amigos, después de esta interesantísima consulta con la doctora Yara Fernández, cirujana cardiovascular, donde tuvimos consultando sobre el tema de la enfermedad arterial periférica y el impacto de la enfermedad vascular en diabéticos, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud e invitarles a que nos acompañen en la próxima consulta.